Alerta en Estados Unidos sobre Pedro Sánchez. Podría ser un caballo de Troya del comunismo chino en la OTAN. Tan es así que el Senado de Estados Unidos, ha pedido a la inteligencia de Estados Unidos que revise, ojo con esto, los contratos que acaba de firmar Pedro Sánchez con la empresa Huawei de China, que es supervisada y reporta directamente al Partido Comunista Chino. Y no hay que olvidar que detrás de ese contrato está también Zapatero y, ¿por qué no?, también sus hijas. El negocio de las hijas que crece, así titula también Voz Populi. Todo esto desata o enciende todas las alertas en Estados Unidos. Vamos a ver en qué consiste ese contrato que hay que revisar minuciosamente y incluso vamos a ver cuáles podrían ser las medidas que pueda tomar Estados Unidos contra España en la eventualidad de que esto siga así. ¿Dónde está el peligro para Estados Unidos? Venga, acompáñame y lo vas a descubrir. Así es, esto titula El Español. El Senado de Estados Unidos pide revisar los acuerdos de inteligencia con España tras conocer el contrato de Sánchez con Huawei. Ojo con esto, Estados Unidos pide revisar los acuerdos de inteligencia con España tras conocer el contrato de Sánchez. Es decir, Estados Unidos se replantea cuáles son los acuerdos con España y una de dos, o bien podría forzar el gobierno de Pedro Sánchez, si viera alguna alerta importante, a revisar su contrato con Huawei o incluso impedir a Pedro Sánchez ejecutar ese contrato. Lo veo difícil porque sería como una injerencia externa dentro de la forma de actuar, ¿no?, dentro de la soberanía de un país, pero ojo con lo otro, es decir, la medida que podría tener Estados Unidos para protegerse del posible fallo de seguridad, de la posible fisura en la inteligencia que podría incluso permitir a China acceder a determinados elementos, determinada información sensible que España podría compartir con Estados Unidos o Estados Unidos compartir con España. Por tanto, podría, como efecto, o bien Estados Unidos sancionar al gobierno español o bien eliminarle de ciertos acuerdos de inteligencia, aislarle a la hora de compartir información y por tanto incrementar el nivel de riesgo que podría padecer España de cara a determinadas cuestiones como podría ser incluso el terrorismo internacional o el espionaje. Vamos a ver qué es lo que, cómo sigue el español, pero antes, fíjate, dice, la adjudicación de contratos a Huawei demuestra que no se toman en serio la amenaza de China, reza la carta de la jefa de inteligencia de Donald Trump. Pero para que entendamos esto tenemos que leer este artículo desde el final hasta el principio, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si no sabemos de qué van esos contratos y no sabemos por qué podría estar la mano negra de Zapatero una vez más, no vamos a entender la trascendencia. El gobierno español adjudica desde hace más de 10 años contratos a Huawei para gestionar y almacenar escuchas telefónicas policiales autorizadas judicialmente. Esas escuchas las realizan tanto las fuerzas del orden como los servicios de inteligencia. Es una forma de blindar determinada escucha, sobre todo incluso escucha asociada a los JB, por ejemplo, por parte de aliados dentro de la Internacional Socialista. Y ojo, el gobierno de Rajoy tampoco cambió esto cuando pudo. Que Rajoy fue el peor presidente que tuvo la democracia española con creces. Repito, Pedro Sánchez el más malvado, pero Rajoy el peor, el más inútil de todos. Pudo hacer muchísimas cosas con una mayoría absoluta que difícilmente vuelva a tener el Partido Popular, lo descarto de aquí a un futuro próximo. Pero vamos a seguir esto. Según puede comprobarse, el portal de contratación del sector público, son numerosos los organismos dentro del Ministerio del Interior y entidades autonómicas que recurren a los sistemas de almacenaje de compañías que distribuyen los productos de Huawei desde la UCO a la Secretaría de Estado de Seguridad, pasando por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Hombre, Pedro Sánchez todavía no ha tirado de ese recurso, pero podría pedir al gobierno chino darle a la tecla y borrar a lo mejor determinadas escuchas que podrían resultarle incómodas, ¿no? A lo largo de estos años, varios políticos socialistas han mantenido vínculos con Huawei. Uno de ellos ha sido el ex ministro Pepe Blanco, JB, JB, no, Pepe que no se escribe con J ya, pero Pepe es diminutivo de, de José, ¿vale? Quien a través de su consultoría Acento ha tenido entre sus clientes a Huawei.
También el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido señalado en diversas informaciones periodísticas como una suerte de delegado de Huawei en España. Tanto Zapatero como Blanco han ejercido labores de lobby a favor de la tecnología china. Hay que considerar, esto es el final del artículo, para entender los contratos que tiene firmado España con em, Huawei, pero también tenemos que entender ahora cómo esto podría representar para Estados Unidos que España se convierta en un caballo de Troya de China y del comunismo dentro de la OTAN, ¿vale? El Senado de Estados Unidos acaba de pedir a Tulsi Gabbard, directora de inteligencia del gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca, la revisión de los acuerdos de inteligencia con España tras tener conocimiento de los contratos del ejecutivo de Pedro Sánchez con la empresa china Huawei. En una carta remitida este jueves, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, han solicitado a la jefa de inteligencia del gobierno estadounidense la revisión del intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia y los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ojo, ¿vale? Estamos hablando de compartir información sensible a nivel de inteligencia y hasta qué punto esto podría caer en manos de los chinos a través de Huawei. ¿Cómo podría caer en manos de los chinos a través de Huawei? Lo vamos a leer. Le escribimos para instarla a garantizar que cualquier información compartida con los servicios españoles de inteligencia, defensa y aplicación de la ley no revele secretos de seguridad nacional de los Estados Unidos al Partido Comunista Chino, señalan ambos representantes. Es decir, Estados Unidos comparte información a nivel de inteligencia con España, y la preocupación de Estados Unidos es que esa información que se comparte, que podría estar relacionada incluso con investigaciones sobre determinadas personas por tema de terrorismo, tema de espionaje, espionaje militar, etcétera, ¿vale? Que todo esto no acabe enterándose el Partido Comunista Chino a través de este acuerdo. ¿Por qué? Toda esa información se almacena, el gobierno la almacena en los terminales, digamos, en los centros de almacenamiento de Huawei, y Huawei sabe, Estados Unidos, que deja abierta una puerta trasera a la inteligencia china para precisamente escudriñar, revisar información de inteligencia a ver si pilla algo que podría ser interesante. La adjudicación de contratos a Huawei demuestra que no se toman en serio la amenaza de China. Reza la carta. Ojo con esto, que es decir, una amonestación importante, importantísimo. Huawei tiene vínculos profundos con el Partido Comunista Chino y está sujeta a las leyes chinas de inteligencia nacional y seguridad de datos, que obligan a Huawei a proporcionar al Partido Comunista Chino acceso a cualquier información que éste considere necesaria. Prosigue en su petición Gabbard, ¿vale? Aquí hay un error. Prosigue en su petición Gabbard. Huawei tiene vínculo profundo con el Partido Comunista Chino, y la ley china le obligan a compartir y proporcionar información al gobierno chino. En esencia, Huawei y el Partido Comunista Chino podrían tener acceso encubierto al sistema de interceptación legal de una nación aliada de la OTAN, lo que les permitiría monitorear investigaciones españolas sobre espías del Partido Comunista Chino, darse cuenta, por tanto, de por dónde se mueven las cosas, ciertas investigaciones y otras innumerables actividades de inteligencia continua. Esta petición a la máxima dirigente de la inteligencia de Donald Trump. Ah, vale, estos son los del Senado de Estados Unidos que hacen esta petición a Tulsi Gabbard, que es la jefa de inteligencia de Donald Trump. Vale. Esta petición a máxima dirigente de la inteligencia de Donald Trump llega después de la rotunda advertencia del Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos tras conocer que el gobierno de España adjudica contratos públicos en materias sensibles a Huawei. España está jugando con fuego por poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos, señalaba este órgano. Fíjate qué importante. El aviso difundido a través de una nota lo realizó el lunes el propio Rick Crawford. Es casi inimaginable, se sorprendía el citado comité al constatar que España recurre a la compañía tecnológica china para servicios como el de la custodia de escuchas policiales. Es utilizar a un conocido agente del Partido Comunista Chino, Huawei, para recopilar y almacenar informaciones, cantidades ingentes de datos sensibles. Añade, al hacerlo, España se ha vuelto vulnerable a claras amenazas a su seguridad y a su soberanía.
Dicho de otra forma, también están insinuando que el gobierno de Pedro Sánchez se está convirtiendo en un caballo de Troya de China dentro de la OTAN. Ya está. Una fisura que permite una falla de seguridad para que se cuele el Partido Comunista Chino. Más aún, según este centro, que supervisa las actividades de la CIA y del FBI, entre otras agencias estadounidenses, España ha vuelto también vulnerable a sus aliados, ha vuelto también vulnerable a sus aliados en todo el mundo. Graves acusaciones de Estados Unidos a Pedro Sánchez. Cada país que abre sus puertas a Huawei, solo brinda más oportunidades a la empresa controlada por el Partido Comunista Chino para extraer datos que utiliza para promover sus objetivos geopolíticos, señala. El Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos califica de victoria del gobierno chino este tipo de contrato y asegura que eso anima a Pekín a asumir su próxima y trascendental estrategia de influencia. Para ello, señala, la comunidad internacional debe trabajar unida para defenderse de la destructiva y generalizada influencia del Partido Comunista Chino. No hay que olvidar que hace poco Pedro Sánchez fue precisamente a China a quién sabe qué. Bueno, buscar a lo mejor una protección y, ¿por qué no? A lo mejor reportar determinadas cuestiones o escuchar al gobierno chino para ver cómo servir sus intereses dentro de la OTAN. No sé, no hay que olvidar tampoco que detrás de todo esto también está Zapatero. Zapatero que hizo de abrepista de Pedro Sánchez en China con un viaje previo, unos meses antes, para preparar precisamente el aterrizaje en China de el mismo Pedro Sánchez. Zapatero movió hilo, además, para colocar a Huawei en el sistema de escuchas de la policía. Zapatero y su jefe de Seguridad Nacional, Segundo Martínez, presionaron para mantener el contrato. Y no hay que olvidar que a cambio Huawei, ¿qué es lo que hace? Bueno, entrega una serie de prebendas o beneficia a la familia Zapatero de una serie de prebendas como son contratos con la empresa de las hijas de Zapatero. Bien. Fíjate, aquí el negocio de las hijas de Zapatero ya ronda el $500,000 de euros anuales, que tampoco es mucho, What the Fuck, que podría llamarle What the Fuck también, la agencia publicitaria que lideran Alba Rodríguez Espinosa, Laura Rodríguez Espinosa, ha incrementado sus ingresos de forma significativa. Aumenta un 24,35%, un cuarto, su facturación anual y entra en los eSports de Venezuela. Y fíjate, Voz Populi, a quién incluye como cliente de estas empresas, de esta empresa, de las hijas de Zapatero. De su cartera de clientes han formado parte medios nacionales como La Razón, El Español, El Plural o Público, además de empresas multinacionales como Huawei o Neox Games, así como otras mercantiles menú mediáticas como AGEM o Análisis Relevante. Qué curioso, ¿no? Todo esto que, fíjate cómo Sánchez, Zapatero, las hijas de Zapatero, un negocio que se gesta en familia, que pero abre las puertas a la cesión de información sensible de inteligencia de la OTAN a China, no por eso a Pedro Sánchez muchos le llaman el felón, ¿vale? Y que pone en riesgo precisamente también a no solo los habitantes, ¿no? A los ciudadanos españoles, sino también al resto de naciones aliadas de la OTAN. De ahí la dura advertencia, ¿no? La alarma o la alerta, ¿no? Que ha lanzado Estados Unidos, dejando entre líneas entender que Pedro Sánchez podría ser dentro de la OTAN un caballo de Troya de los intereses chinos. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es un caballo de Troya? ¿Crees que simplemente sirve a sus intereses y todo esto no atiende tanto a un guión? ¿Crees que está detrás de todo esto la mano negra de Zapatero una vez más? Tal vez sea Zapatero el número uno y esto podría ser otro elemento que lo compruebe. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.